fue un error del... Bueno, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Tenemos el placer de tener en nuestros estudios a Francis Hattasboon, ministro de Educación ad honorem y secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la República, con quien vamos a hablar sobre el cuarto año de gobierno del presidente Mauricio Funes. Hay que decir que el Ministerio de Educación, según la encuesta de la UCA, la más reciente encuesta, por supuesto, aparece en primer lugar, bien evaluado con 7.78, seguido con obras públicas con 7.49, turismo es el otro bien evaluado, 7.48, por supuesto el Ministerio de Agricultura y Ganadería, 7.29, inclusión social, que está al mando de la doctora Wanda Piñato, tiene 7.3, esas son las instituciones que salen muy bien evaluadas, salud pública con 6.93, abajo están como lo que podríamos llamar el talón de Aquiles, ¿no?, del gobierno, que según la población es la seguridad pública y por supuesto la parte económica. Vamos a hablar de temas estratégicos, como el asocio público-privado, la ley que se ha aprobado recientemente en la Asamblea Legislativa, que podría servir para que caminen estos temas del asocio para impulsar el funcionamiento del puerto de la Unión, ¿no?, por ejemplo, o modernizar el aeropuerto internacional de Comalapa, que podría ser, o obras tan importantes como la del Chaparral, que todavía no caminan. Por eso es que es importante hablar de este tema. Bueno, vamos a preguntarle también al secretario de Asuntos Estratégicos sobre las críticas que ha recibido precisamente este gobierno, y en ese marco hubo una acusación directa al secretario, ¿no?, donde de repente el Partido Arena dijo, mire, es el secretario junto con el FMLN y junto con Gana los que están detrás de la compra de diputados en la Asamblea Legislativa. Bueno, son temas que están en la agenda nacional. Bienvenido, Jato, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenos días, don Romero, gracias por la invitación, un saludo a sus televidentes. ¿Le parece a usted? Comenzamos con las críticas, ¿no? Comencemos con lo que es para la oposición este gobierno, la evaluación que ha hecho este gobierno, digo, la oposición de este gobierno al presidente Mauricio Funes. Han rescatado principalmente o han puesto sobre la agenda dos temas principales, que son el tema de la seguridad pública, por un lado, que han dicho no ha funcionado, y el otro, Jato, es el endeudamiento que ha tenido el gobierno del presidente Mauricio Funes. Todos conocemos la historia hacia atrás, pero dicen, bueno, este gobierno ha tenido más plata que otros, este gobierno es el que más se ha endeudado y no ha hecho las obras que se esperaban. Te escucho a ti. Bueno, yo ya lo he dicho en otras ocasiones, yo entiendo, y hasta parecería lógico si es que, si no viniera de donde vienen esas críticas, que estamos en un momento electoral y por lo tanto se arrecian este tipo de argumentaciones. Ellos tendrían que fundamentar esas argumentaciones. Yo el otro día oí al presidente del COENA, del Comité Ejecutivo Nacional de Arena, hacer algunas críticas que no tenían fundamento, eran frases, pero no tienen ningún fundamento. Y entonces, claro, al no explicar esas frases, cuál es el fundamento de esas frases, entonces caen en pura palabrería electorera. Y yo a esto no le doy mucha importancia. Fíjate lo que pasó el otro día en la asamblea, que decía doña Milena, que no sé qué, que cada vez que yo llego suceden cosas raras, dice. Sucede que un diputado de Arena vota distinto a la fracción. Dicen ellos. Yo no hago política de esa manera, ni nosotros estamos haciendo política de esa manera jamás. Lo que pasa es que León juzga por su condición, porque en años anteriores así se hacía, de esa manera. Todo el mundo conoce, ahí yo no puedo decir que tengo constataciones exactas, pero todos en este país conocen cómo se trabajaba en años anteriores, durante los 20 años que estuvo gobernando Arena. Yo digo, bueno, sí, suceden cosas raras para Arena. Por ejemplo, se aprueba la ley de medicamentos, que ellos jamás, si ahí estaba la ley de medicamentos durmiendo el sueño de los injustos en la asamblea, y mire qué beneficio ha causado el que se rebajen las medicinas, el que se garantice mayores controles, que haya mayor calidad de los medicamentos para la población. Antes, en los 20 años anteriores, los medicamentos tenían acceso solamente los que tenían recursos, los que tienen recursos. Eso era una tremenda injusticia. Bueno, se aprueba la ley de medicamentos, se aprueban préstamos para agricultura, se aprueban préstamos para salud, que por cierto estuvimos no solo discutiendo en la asamblea, lo que ellos no dicen es que yo los invito también
a la Secretaría para discutir estos asuntos y ver la posibilidad de aprobarlo, porque el préstamo de agricultura, para el tema de agricultura familiar, era absolutamente necesario, el préstamo para salud también. Sin embargo, se oponían, estuvimos meses y meses discutiendo. Se aprueba la ley de acceso a la información pública. ¿Cuántos años estuvo la ley de acceso a la información pública en la Asamblea? Como yo digo, no durmiendo el sueño de los justos, sino durmiendo el sueño de los injustos, porque ellos se oponían. Ahora nos piden información. Más del 98% de la información solicitada se ha entregado. Aquella información que no se corresponde y que está en el planteamiento de la ley. ¿Te refieres a esta acción del Partido Arena de ir a Casa Presidencial a pedir información sobre los gastos? Es pura propaganda electorera, ni siquiera electoral, porque lo electoral es serio. Eso es pura propaganda electorera, un show. Ellos pueden solicitarla perfectamente ejerciendo la ley de acceso a la información pública y aquella que se corresponda con la ley, aquello que está permitido por la ley, se les da. ¿Y cuál es el problema? Si no, se han solicitado, más del 98% de la información solicitada se ha entregado en menos tiempo de lo que establece la ley. Hay información, por supuesto, que la misma ley lo establece, no se puede entregar información de seguridad, información de inteligencia. Mira, ya en el Ministerio de Educación, como ministro, a mí me daba mucha risa, pero es una cosa que se da. Nos mandaron a pedir unos días antes de la celebración de la PAES, las preguntas de la PAES. ¿Basado en qué? En la obligación que teníamos para darla, porque la ley de acceso a la información establecía que pues, teníamos que dar esa información. Y también nos mandaban a pedir, por ejemplo, en qué carro viaja el presidente de la República. ¿Lo mandaba a pedir quién? Los mandan a pedir, yo no puedo revelar quiénes lo mandaban a pedir, porque digo, pero un partido político, supongo, ¿no? No, ciudadanos, a nombre bueno, mandaban a pedir información, yo no revelo. Comprendo, a título personal, pero obviamente se presume que podría ser enviado por... Digo esto porque es un ejemplo claro de que son puras palabrerías, pura palabrería electorera. Fíjate, te voy a dar un dato, cuando dicen, bueno, la famosa discusión sobre el tema dicen ellos, se ha incrementado la pobreza y le hemos bajado 6 puntos casi, un poco más de 6 puntos, perdón. Hemos disminuido la pobreza. Lo que pasa es que no dicen que se había incrementado durante los gobiernos de Arena. Nosotros venimos del decrecimiento, no del crecimiento negativo, porque cuando los economistas hablan del crecimiento negativo es una contradicción. Venimos de decrecer y estabilizamos la situación. Dicen ellos, no han crecido, dicen que iban a crecer, no sé, 2 puntos y pico y han crecido. Venimos de decrecer, pero es más importante esto, y eso no lo dicen ellos. ¿Qué hacían con el crecimiento supuesto que tenían en años anteriores en los primeros gobiernos de Arena? ¿Qué hacían con el crecimiento? ¿Cómo se daba la distribución del ingreso? El problema de este país, un grave problema de este país, es un problema de redistribución. ¿Y cómo ha cambiado esta redistribución de los ingresos? Nosotros hemos ampliado la redistribución del ingreso. ¿A través de qué mecanismos? Muchísimos. Te pongo un ejemplo. En el Ministerio de Educación, al principio, el programa presidencial de paquetes escolares y entrega de alimentos, fíjate, el presidente de la República, cuando se discutió esto, estaba, por supuesto, en ese momento, se había ya asignado como ministro de Educación, el presidente de la República había designado al actual vicepresidente de la República y candidato del FMLN, Salvador Sánchez Serén. La discusión era, bueno, vamos a hacer uniformes, vamos a darles uniformes a los niños y a las niñas de la escuela y zapatos, porque uno de los problemas que tenemos es que hay que incrementar la asistencia y mantenerla. Bueno, había muchachos y muchachas, era una de las razones que nosotros identificamos, que no asistían porque no tienen para pagar sus uniformes, para pagar sus zapatos, etcétera. Claro. Que como bien decía el presidente, no es el uniforme escolar nada más, es el uniforme diario, porque es para los pobres. Y el otro día el presidente decía, aquellos que utilizan la dicotomía entre calidad, como que no estuviéramos dando calidad educativa, ya lo voy a plantear, e inclusión, es una dicotomía falsa, pero lo hacen, ¿sabes por qué? Porque comen, dice. Y el que come no sabe lo que es la necesidad en ese sentido, porque tienen vestimenta.
Y entonces se estaba haciendo con una visión dialéctica de la realidad, no una visión electorera como lo plantean algunos. Estaba superando un planteamiento que establece una dicotomía falsa. Pero sigo. En ese momento la discusión era, bueno, ¿y nosotros a quién le vamos a dar la producción de estos uniformes? ¿A quién le vamos a dar la elaboración y la producción de los alimentos escolares? ¿Y qué se dijo? Bueno, tenemos que ir democratizando la economía y por lo tanto hay que ir redistribuyendo el ingreso. Entonces surgió, el presidente dijo, vamos a dárselo a pequeños y microempresarios.